Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra nuevamente, y qué bueno es que semana tras semana podemos nosotros reunirnos a través de este medio para poder compartir con cada uno de ustedes. En esta oportunidad nos toca todavía estar en el capítulo 4, pero ya la última parte de este capítulo tan interesante. Hablamos de la mujer samaritana y hoy día nos toca hablar que Jesús sana al hijo de un noble. Y aquí se menciona algunas cosas también importantes que vamos a nosotros poder desarrollarlo en este tiempo. Empezamos entonces con el versículo 43. Dice: 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Señor Jesucristo había estado 2 días con los samaritanos, y luego entonces, después de estar 2 días enseñándoles las cosas del Señor, entonces Él va hacia Galilea, como dice el versículo 43. Ahora, se fue a Galilea porque iba a ser quizás el lugar donde Él ministraría la palabra de Dios. Sin embargo, en el versículo 44, él menciona que el profeta no tiene honra en su propia tierra. La gente que veía a Jesús, o la gente veía a Jesús como alguien familiar que venía de María, de José, ¿no es cierto? Existe una relación, no puede existir una relación de una familiaridad falsa por parte de los que están alrededor de uno. Pero era una familiaridad falsa con Jesús. Esto nos lleva a la falta de honor hacia Jesús. Entonces, porque si hubieran sabido quién era Jesús, entonces no lo hubieran crucificado o estarían dispuestos a entregar su vida por él. Así que nuestro Señor Jesucristo entonces menciona que el profeta no tiene honra en su propia tierra. No hay honra, nadie lo honra en su propia tierra, ¿no? Por más que pueda ser de bendición, ahora en nuestros tiempos puede ser de bendición, puede ser de ayuda, sin embargo no es honrado en su propia tierra. Tiene que ir a otros lugares donde quizás pueda ser honrado. No es que busquemos la honra, sino que Dios se encarga de honrar a sus siervos. Versículo 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Los galileos que habían ido a la fiesta recordaban todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén. Volteó las mesas, como hemos leído en Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Predijo su propia resurrección. Juan capítulo 2, versos 18 al 22. Y hizo muchas señales nuestro Señor Jesucristo en ese día de las fiestas. Entonces, Juan capítulo 23 al 25. Entonces vemos aquí que la gente no desconocía quién era Jesús. Ya el Señor Jesús comenzaba a manifestarse entonces al pueblo. Porque todos los judíos habían ido a la fiesta, y ahí donde nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, como hemos visto, vuelca las mesas, ¿no es cierto?, predijo su resurrección y muchas otras señales. Versículo 46 y 47 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial
cuyo hijo estaba enfermo, Entonces, este oficial del rey, ¿a qué rey se refiere? Se refiere pues a Herodes Antipas, el rey, ¿no es cierto?, Galilea, ¿no es cierto?, y Capernaum, que está en Galilea. Entonces, Jesús entonces se encontraba allí, y este oficial del rey Herodes Antipas, ¿no es cierto?, de este rey, cuyo hijo estaba enfermo. ¿Qué crisis había pasado esta familia por tener a alguien enfermo? Quizás ustedes lo han vivido, quizás en este tiempo que ha dado el COVID-19 y tantas otras enfermedades más que todavía estamos pasando. Entonces, este oficial se le nota desesperado, no saber qué hacer, pero pudo escuchar que Jesús estaba llegando. Verso 47 dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. Era poco usual, pero este noble, pues su hijo se estaba muriendo. Entonces quizás la esposa le decía: tienes que ir donde Jesús, quizás la familia, o quizás sus pensamientos propios, pero ¿cómo voy a ir? Sin embargo, tomó la iniciativa él mismo y fue a ver a Jesús y le rogó. Ni siquiera le exigió, le pidió así de pasada, sino le rogó. Estuvo allí este oficial, ¿no es cierto?, del rey. Era el amor de un padre hacia su hijo. Se estaba muriendo. Sin embargo, no le importó humillarse delante del Señor. Quería ver sano a su hijo, quería tomarlo en sus brazos, jugar con él, de repente salir con él, de repente enseñarle muchas cosas que de repente este padre quería enseñar a su hijo. Como cada uno de nosotros, de repente hemos querido que nuestros hijos puedan tener una carrera, una profesión, y entonces estamos tras eso. Pero a veces entendemos que ellos también toman decisiones. Sin embargo, este padre quería ver a su hijo y estaba a punto ya de morir. Entonces ya no iba a proceder nada de las cosas que hemos nosotros anunciado. Verso 48 dice: entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. De alguna manera el Señor Jesucristo reprendiendo a este hijo del oficial, donde le va a decir: entonces si no viereis señales y prodigios, no vas a creer. Entonces este oficial del rey le dice al Señor Jesús, le dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús reprendió, como decíamos, aquellos que le pedían señales, prodigios, ¿no es cierto?, para creer. Qué bueno es que nosotros, que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, qué bueno es que, como dice la Escritura, bienaventurados los que creyeron, pero no vieron. Entonces, a través de la fe puesta en Cristo. No debemos depender de las señales y prodigios, porque también el diablo también nos puede confundir en ese sentido. No debemos depender de los prodigios y señales, ¿no es cierto?, para probar que Dios existe. Como dice en el libro de Éxodo,
habla acerca, déjeme solamente buscarlo, Éxodo 32, del 1 al 6, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses. Entonces, Israel quería ver, quería palpar, ¿no es cierto?, a su Dios. Por eso es que se hicieron estos becerros. Este becerro de oro. Versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende, porque mi hijo está a punto de morir. La súplica del noble proviene de una necesidad profunda. Era un noble, un hombre de gran importancia, de gran posición. En ocasiones nosotros nos encontramos en una profunda necesidad. Y Dios nos pone en esa profunda necesidad para que nos acerquemos a Él. Versículo 50 al 52, dice: Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra, creyó lo que Jesús le había dicho, creyó la palabra. Y nosotros creemos en lo que Dios nos dice, creemos en la palabra de Dios, creemos que la palabra de Dios es su palabra que nos habla, está su voluntad en su palabra. ¿Lo creemos o simplemente estamos jugando de repente a la religión? Entonces el hombre creyó, dice, la palabra que Jesús le había dicho, y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. ¿Qué noticia para alegrarse, para festejar, para gozarse, para ver cómo es que había su hijo de alguna manera, entre comillas, resucitado, ¿no es cierto? Estaba a punto de morir. Y el noble le pregunta a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces el padre entendió que era aquella hora que Jesús había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. La fe verdadera no necesita efectos dramáticos, no son necesarios. Este hombre creyó la palabra de Jesús y regresó a su casa. No necesitó de postrarse delante del Señor Jesús a llorar, a tirarse para atrás, a dar vueltas sobre sí mismo. No, nada de eso. Dice la Escritura, dice: creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. No dice que tuvo que tener una experiencia personal, que tenía que hablar en lenguas, como algunos quieren enseñarnos. No dice. Creyó y se fue a su casa. Y aquí entonces nosotros encontramos que la palabra de Jesús entonces caló hondo en este hombre. Sus siervos le dieron las buenas noticias. Entonces él preguntó a qué hora había sanado. Su fe es más profunda por la experiencia personal ahora. Quizás nosotros hemos pasado por situaciones y hemos crecido en nuestra fe. Toda su familia, ¿es cierto?, creyó en Jesús, en el poder de Dios, actuando a través de ellos. Y toda esta historia es para que nosotros podamos creer. Como dice Juan 20, de 30 al 31, y estas cosas se escribieron para que nosotros podamos creer. Y no es difícil ver que este milagro construye nuestra fe. Este milagro, que muchas veces se ha pasado por alto, sin embargo, es una historia, es un evento, ¿no es cierto?, donde se muestra la fe de una persona que no es judío, pero de una persona que entrega su vida y cree en la palabra
de Dios, cree lo que Dios dice en su palabra. Entonces este hombre creyó y se fue a su casa, las buenas nuevas de que Jesús vivía, y ahora podía abrazarlo, podía jugar con él, podía tenerlo nuevamente entre sus brazos. Esta historia nos muestra una fe profunda, una necesidad específica, la necesidad de sanar a su hijo. Pero sin embargo Dios intervino y Dios de alguna manera entonces fue construyendo la fe de este hombre. Así que, hermanos, hemos terminado el capítulo 4 y seguiremos estudiando, si Dios lo permite así, la próxima semana con el capítulo 5. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.